El chirrido de las garras sobre el suelo de piedra resonaba en la mazmorra, oculta profundamente bajo las ruinas derruidas de un monasterio. El aire allí era pesado, impregnado de polvo ancestral y sangre reseca, vestigio de víctimas de las que nadie sabía. Entre las sombras se movía una figura, alta, ajada, pero no doblegada. Sus ojos, amarillos como llamas en la oscuridad, destellaron cuando se detuvo ante una pared semicircular, sembrada de antiguos símbolos y arañada por marcas de garras. Estaba solo, pero eso era temporal. Muy pronto comenzaría la caza. Su nombre alguna vez fue Sebastián, antes de ser maldecido, antes de que la luna se convirtiera en su dios y la carne en su prisión. No recordaba quién lo había mordido, solo recordaba los gritos en el bosque y la sangre. Tanta sangre que el mundo a su alrededor se tornó carmesí. Desde entonces, habían pasado 9 años. Sebastián había dejado de contar cuántas personas había matado. Aquellos que intentaron atraparlo, quemarlo, enterrarlo vivo. La gente siempre creía que podía controlar el mal, pero no entendían. Este mal sabe adaptarse, aprender, regresar. Levantó la cabeza e inspiró. Alguien se acercaba. Rápido, no uno solo. 5, no, 7. Latidos, bruscos y seguros. Armados. Sabían dónde estaba. Eso significaba que alguien había hablado, o que él había dejado demasiados rastros. Inútil adivinar. Ahora habría combate. Sebastián se lanzó hacia una zona sombreada de la pared. Su cuerpo se arqueaba, los músculos se hinchaban, la piel crujía y de ella brotaba un pelaje gris. La transformación ocurría instantáneamente. Ya no era un hombre. Era una bestia, creada no por la naturaleza, sino por la malicia y la maldición. Cuando los combatientes entraron, todo duró no más de 20 segundos. El primero perdió el rostro. Literalmente, las garras de Sebastián lo cortaron hasta el hueso. El segundo logró disparar 2 veces, pero la plata impactó en la pared. El tercero y el cuarto murieron por la mordedura. Los demás solo alcanzaron a gritar antes de que la bestia les desgarrara la garganta. Cuando todo terminó, la mazmorra volvió a quedar en silencio. Solo la respiración pesada y las gotas de sangre cayendo de las garras sobre la piedra. Pero esto era solo el comienzo. 3 días después, toda la región sur del país ya sabía de la masacre en el monasterio. Los medios callaban, pero los rumores se extendían. Otras fuerzas entraron en juego. Verdaderos cazadores. Aquellos que no usaban uniforme. Aquellos que alguna vez también habían sido maldecidos. Y entre ellos había uno cuyo nombre ni siquiera Sebastián pronunciaba en voz alta. Alonso Salazar, cazador de hombres lobo, que alguna vez fue uno de ellos. Ahora no era simplemente un hombre, era un traidor a su sangre. Sabía cómo matar a los de la calaña de Sebastián. Pero Sebastián no estaba solo. La maldición, una vez en la sangre, no muere. Se transmite, crece, distorsiona. Por todo el continente despertaban otros, jóvenes, furiosos, hambrientos, no como él. Ellos no se ocultaban, despedazaban las ciudades, irrumpían desde los bosques hacia los suburbios. La humanidad ya no estaba en la cima de la cadena alimenticia. Amanecía una nueva era. Sebastián estaba en el techo de un hospital en ruinas en las afueras de Buenos Aires. Bajo él rugía el caos. Patrullas disparando al azar, gente gritando, autos en llamas. Entre el humo se distinguían siluetas, iguales a él, hombres lobo, pero menos controlados. Sentía como su furia vibraba en el aire. Él no quería la guerra, pero ya había comenzado. Cuando apareció Salazar, el cielo se tiñó de un rojo ceniciento. Estaba solo, sin escuadrones, sin equipo. Solo con 2 largas hojas, impregnadas de plata y algo más. Algo que Sebastián sintió no con la piel, sino con el alma. Miedo. Auténtico. Primitivo. ¡Sebastián!, gritó Salazar, ascendiendo por los escombros. «Has traído el infierno contigo. Quemarás esta tierra.
Pero primero te detendré. Sebastián saltó del techo, aterrizó frente a él y rugió. Todo en su interior gritaba matar, desgarrar. Pero esta vez algo era diferente. Salazar no retrocedía. Se movía con la confianza de una bestia que ya había sobrevivido una vez en las fauces de la muerte. Su batalla fue como una tormenta, huesos crujiendo, metal chirriando contra las garras, la tierra temblando por los golpes. Pero su lucha fue interrumpida por otros, hombres con lanzallamas, con granadas, con un dron que portaba algo que brillaba con un verde venenoso. Sebastián comprendió. No eran militares comunes. Era el control, una estructura secreta, existente desde tiempos inmemoriales. Su tarea, la destrucción de todo lo que escapa a la comprensión humana. Agarró a Salazar y se lanzó a un lado, no porque quisiera salvarlo, sino porque sentía que en esta guerra habría otro enemigo, peor que los humanos, peor que los hombres lobo. Sebastián arrastró a Salazar a un edificio semiderruido, donde antes se ubicaba una clínica para enfermos mentales. Aquí las paredes estaban impregnadas de miedo y locura, como si ellas mismas absorbieran los lamentos de aquellos a quienes escondían del mundo. Arrojó a Salazar al suelo y con un tirón recuperó su forma humana. El cuerpo se estremeció, los huesos crujieron, los músculos se contrajeron, el pelaje desapareció, dejando la piel cubierta de cortes frescos. Salazar se levantó, respirando con dificultad. En sus ojos brilló no la ira, sino la comprensión. «¿Por qué me salvaste?», exhaló. Sebastián no respondió de inmediato. Miraba a través del sucio cristal de la ventana, tras el cual la ciudad ardía en los reflejos de la noche, como una hoguera moribunda. «¿Por qué nos quemarán a nosotros primero? Y luego irán por todo lo demás». Salazar frunció el ceño. Sabía lo que era el control. Había trabajado para ellos, pero ahora comprendía. La organización se había salido de control. No querían eliminar la amenaza. Querían borrar toda la línea de sangre, toda la memoria, incluso la posibilidad misma de la existencia de los hombres lobo. Ya no perseguían bestias. Habían comenzado una caza de especies. Mientras tanto, en la parte sur de la ciudad, de las alcantarillas emergían nuevas criaturas. No eran exactamente hombres lobo. Sus cuerpos eran inestables, como si dentro de ellos lucharan dos maldiciones a la vez. Eran víctimas de los experimentos de el control, intentos de crear un arma biológica que pudiera ser dirigida. Pero algo había salido mal. Una criatura con el vientre desgarrado y 4 brazos salió a la calle, y su primer lamento no fue un rugido, sino el llanto de un niño. La gente huía aterrorizada, pero los alcanzó rápidamente. Las garras cortaban, las mandíbulas desgarraban. Sebastián lo sintió. Siempre se sienten entre ellos. Miró a Salazar. Este comprendió sin palabras. Necesitaban una alianza, aunque fuera temporal. Abajo, en el sótano de la clínica, Sebastián guardaba una reliquia, un fragmento del cráneo de un antiguo alfa, del cual alguna vez extrajo fuerza para controlar la transformación. Sabía que podía usarlo para convocar a los demás, no solo a los hombres lobo, sino también a aquellos que permanecían en las sombras. Colocó el fragmento en sus palmas, susurró las antiguas palabras que había aprendido de un viejo chamán en las montañas de los Andes. El aire a su alrededor vibró. La luz de la luna atravesó el techo por los agujeros y los aullidos se extendieron por las calles. Por todo el país, los hombres lobos se levantaban. La manada se alzaba, pero no todos estaban con él. Algunos veían en Sebastián a un traidor, alguien que había vivido demasiado tiempo entre los humanos, que había perdido a la bestia en su interior. Uno de ellos, un exmilitar llamado Lucio, lideraba un grupo que se negaba a obedecer. Creía en el exterminio total de la humanidad, y ahora, con la guerra desatada, reunía a sus seguidores para aniquilar a todos, tanto a los humanos como a Sebastián. La primera batalla ocurrió en un suburbio muerto de Córdoba.
Las casas abandonadas se convirtieron en la arena. A ambos lados, docenas de hombres lobo, algunos encorvados como monstruos, otros esbeltos, casi nobles en su salvajismo. Se enfrentaron en silencio, y solo la luna observaba cómo los colmillos se hundían en la carne, cómo las garras rompían costillas, cómo la lucha no era por territorio, sino por significado. Sebastián luchaba con furia. Arrancó el corazón del pecho de uno de los antiguos discípulos de Lucio, pero él mismo recibió un zarpazo en el muslo, hasta el hueso. La sangre le nublaba los ojos, pero no se rendía. Salazar luchaba a su lado, no como un hombre, sino como algo diferente. Usaba sus hojas, plata, fuego. Su alianza era imposible, pero ahora se había convertido en lo que mantenía el equilibrio. Mientras tanto, el control lanzó el plan, Iris. En el cielo aparecieron drones negros, de los cuales caían cápsulas con una niebla venenosa. Todo ser vivo en un radio de 20 kilómetros moría en minutos. Tanto hombres lobo como humanos. Comenzaron por el sur. En un día, la mitad de la provincia pereció. Sebastián observaba esto desde una colina y comprendía. Si no se unían, pronto no quedaría nadie. En su cabeza comenzó a madurar una idea. Recordó las ruinas en Chiapas, un antiguo templo maya donde se guardaba un tótem capaz de unir temporalmente la mente y la carne de todos los hombres lobo en una conciencia única. Pero el camino hasta allí atravesaba zonas dominadas por Lucio. Tuvo que ir de noche, a través de ruinas infestadas de mutantes, a través de zonas de radiación, a través de aldeas donde ya no quedaban humanos, solo sombras. Cada noche era una pesadilla, cada mañana una victoria. Llegó, y dentro del templo encontró lo que no esperaba ver. Había una mujer lobo, aquella a quien creía muerta, su hermana, Estebana. Ella vivía entre los espíritus, protegiendo el tótem, pero ahora estaba lista para ayudar. Sebastián activó el ritual. Su mente se expandió. Sintió a todos. La manada en Venezuela, que luchaba contra el ejército. La manada en Colombia, que se escondía en las montañas. A todos les dio una señal. Ellos escucharon. Ellos fueron. Se acercaba la gran noche. El control movilizó todo, pero era demasiado tarde. En cada país, los hombres lobo comenzaron sus ataques. Organizados, sin caos, con lógica, como una especie, como una fuerza inteligente. En la última escena de este acto, Sebastián estaba frente a la colmena de mando central del control, un complejo subterráneo en la Sierra Madre. A su espalda, miles. Frente a él, una torre de hormigón y fuego. Exhaló y pronunció: «Este es el fin de su control. Ahora nosotros somos la evolución». Luego se lanzó hacia adelante, garras al frente. El mundo se estremeció con el aullido. Cuando Sebastián irrumpió a través de la protección exterior del complejo, a su alrededor aullaba el viento, impregnado de los gritos de los caídos. La torre de la Sierra Madre no solo se defendía, sino que contraatacaba con furia, como si ella misma sintiera la proximidad del fin. Torretas metálicas giraban, lanzando proyectiles de plata y plasma. Trampas disparaban columnas de fuego, y de las galerías subterráneas ascendían monstruos creados por el control, antiguos hombres lobo, mutilados, sometidos a torturas, vueltos del revés. Sus cuerpos estaban reforzados con mecánica, arpones incrustados, mandíbulas blindadas. Eran los castigadores, pero ni siquiera ellos podían detener la furia. La manada no era liderada simplemente por un jefe. Él era un símbolo, una fuerza, un mito hecho realidad. Sebastián avanzaba sin sentir dolor. Las garras rasgaban el acero, los huesos se rompían bajo sus patas, los enemigos chillaban, pero no alcanzaban a pronunciar ni la mitad de una orden. Tras él iban aquellos que creían, aquellos que querían sobrevivir no como una maldición, sino como una nueva espiral de la evolución. Dentro de la torre comenzaba la carnicería.
Los pasillos se llenaban de sangre y gritos. Salazar avanzaba por el otro lado. Había sacado a sus antiguos compañeros del control, aquellos que comprendieron que su objetivo no era la salvación de la humanidad, sino su sometimiento. Entre ellos estaba el doctor Heredia, un genetista que había participado en experimentos con niños hombres lobo. Le dio a Sebastián un mapa de los pasadizos internos de la torre y confesó una cosa. Abajo, bajo el núcleo central, no solo se encontraba la fuente de control, allí estaba el corazón de todo el proyecto. Un organismo, una criatura, una colmena inteligente, creada a partir del ADN de antiguos hombres lobo, capaz de someter la mente de cualquier individuo con un genoma similar. Querían reemplazar a todos los hombres lobo con una única entidad, una sola mente, una sola voluntad. Sebastián descendió. Cuanto más profundo iba, más opresivo se volvía el silencio. El metal de las paredes comenzaba a cubrirse de biomasa. El corazón de la torre vivía, respiraba, pulsaba. Sintió como algo intentaba penetrar en su conciencia, mostrarle ilusiones, seducirlo. Se vio a sí mismo como un hombre, con una familia, en una costa soleada. Pero era una mentira. Una voz interior lo llamaba. Entrégate a mí, aliviaré tus sufrimientos, borraré tu memoria, te convertiré en descanso eterno. Aulló, con una auténtica voz de bestia. Las ilusiones desaparecieron. Irrumpió en la sala donde el corazón de la torre latía al ritmo de miles de voces. Era enorme, más grande que una casa, cubierto de mucosidad, en cuyas venas refulgía la luz. Estaba rodeado de cápsulas, dentro cientos de cuerpos, humanos, hombres lobo, mutantes, conectados al corazón, se alimentaba de sus mentes. Sebastián se detuvo, sentía como el corazón intentaba hablarle en su idioma, ofrecer, asustar, suplicar, pero él no escuchaba. Comenzó el ritual, el que le había mostrado su hermana, el que requiere la sangre del más fuerte. Se clavó las garras en su propio pecho, gritó las antiguas palabras. Su sangre, sangre de Alfa, roció el suelo. El corazón aulló, el aire tembló, la torre comenzó a derrumbarse. Mientras tanto, arriba, Lucio había irrumpido con sus fanáticos. No quería la liberación, quería el trono, quería convertirse en el nuevo dios de las bestias. Mataba a los suyos, convirtiendo la batalla en una carnicería. Salazar se lanzó a su encuentro. Su duelo fue breve, pero feroz. Lucio era imparable, su cuerpo ardía, pero Salazar, un hombre que lo había perdido todo, luchó hasta el final. Clavó sus 2 hojas de plata en el pecho de Lucio y ardió junto a él en el fuego de una explosión ritual. Sebastián estaba frente al corazón cuando éste comenzó a pudrirse. Intentaba salvarse. Le lanzaba tentáculos, se aferraba a su conciencia, le ofrecía la inmortalidad. Pero él resistió. No era ni humano ni bestia, era una elección. Era aquel que había aceptado la maldición y la había convertido en voluntad. Cuando la torre se derrumbó, la ciudad desapareció. El polvo se elevó al cielo. La onda expansiva se extendió por kilómetros. En el lugar del complejo solo quedó un cráter y una piedra clavada en su centro. Sobre ella, una marca de garras. 5 líneas, un símbolo que verían y recordarían. La manada se dispersó. Los restos del control desaparecieron en la clandestinidad. La humanidad comenzó a recuperarse, pero por las noches se escuchaba cada vez más un aullido, no cruel, no hambriento, un aullido de advertencia, de protección. Los hombres lobo no desaparecieron, se retiraron a las sombras. Sebastián, con ellos, ya no era un líder, era una leyenda, un temor, una esperanza, aquel que había tomado una decisión. Habían pasado 3 días desde que la torre de la Sierra Madre se derrumbó. Pero incluso bajo el montón de piedras y metal, entre la carne podrida y el vidrio fundido, algo seguía pulsando. En el silencio de la noche, sobre el cráter se elevaba una delgada columna de vapor, no humo, sino aliento.
Algo en su interior no había muerto. Esperaba. Sebastián lo sentía. Estaba junto a una hoguera en el templo en ruinas, donde alguna vez comenzó el ritual de unificación. Su cuerpo aún no se había recuperado por completo. Su brazo izquierdo estaba quebrado, los huesos se habían soldado incorrectamente, y por su costado corría una larga herida que olía a plata. Pero no se quejaba. No ahora, cuando la manada se reunía de nuevo. Grupos dispersos de hombres lobo comenzaron a llegar de diferentes confines del continente, desde los Andes hasta la Patagonia, desde las junglas mexicanas hasta los desiertos de Bolivia. Los que habían sobrevivido, los que antes seguían a Lucio, pero ahora buscaban un nuevo camino. Sebastián no ansiaba el poder, pero ellos seguían viniendo, porque él solo había resistido en el corazón del enemigo, porque él solo había mirado a los ojos de la colmena y no se había quebrado. Pero en cada manada había miedo. Alguien comenzó a morir sin razón. Primero uno, luego otro. Los encontraban vueltos del revés, sin piel, con los ojos blancos y sin rastros de lucha. En el aire flotaba un olor a mercurio y a algo sintético. Sebastián sabía lo que eso significaba. Los restos del control no habían desaparecido, habían mutado. Y lo peor de todo, estaban aprendiendo. Por la noche, cuando la luna estaba llena, se dirigió a la parte norte de la vieja ciudad, donde antes se encontraba el laboratorio Concordo. Allí producían inhibidores de sangre y armas de nueva generación. Pero ahora del complejo solo quedaban fosos de hormigón y pasillos cubiertos de moho y huellas de pezuñas, ni de bestias ni humanas. Entró. El olor era familiar: muerte, amoníaco, carne quemada. En una de las cámaras la encontró, una niña, de unos 10 años, viva, no hablaba, solo lo miraba con ojos vacíos. En su cuello tenía implantado un chip metálico. Sebastián se lo arrancó e inmediatamente sintió un dolor agudo en las sienes. El chip intentaba conectarse a su cerebro. Lo aplastó con el pie, pero era demasiado tarde. Parte de la señal había penetrado. Vio imágenes, una nueva colmena, en algún lugar de la selva amazónica, no como una torre, algo orgánico, una estructura gigantesca, fusionada con la tierra, alimentándose del bosque, de los animales, de los humanos. Allí se cultivaban nuevos portadores, sin voluntad, perfectos, ultraformas. No solo mataban, capturaban, remodelaban la mente. Sebastián regresó con los suyos. La guerra no había terminado, solo había ascendido a un nuevo nivel. Reunió al consejo de ancianos, entre ellos Estebana, su hermana, convertida en chamana; Eloísa, una excientífica, convertida en mujer lobo tras una explosión en una estación en Ecuador; Darío, sordo, pero con la capacidad de sentir los movimientos de la sangre; y Arate, el más viejo de los hombres lobo, cuya piel estaba cubierta de tatuajes de origen antiguo. Discutieron durante mucho tiempo. Alguien propuso retirarse a las montañas, alguien atacar de inmediato. Pero Sebastián sabía, si iban sin un plan, todo se repetiría. La nueva colmena no ataca directamente, se arrastra, se extiende, coloniza. Les mostró el chip, les mostró a la niña, y dijo solo una cosa: ya están dentro. Esa misma noche, varios hombres lobo atacaron el campamento, pero no eran ellos mismos. Sus movimientos eran artificiales, no sentían dolor. A uno de ellos le encontraron en el cráneo una red metálica implantada, conectada al cerebro. Su sangre era negra, y su corazón, doble. Esto era solo el comienzo. Al amanecer, cuando la primera luz atravesaba los jirones de niebla sobre la jungla, Sebastián estaba en la ladera de una cresta y miraba hacia abajo. Allí, bajo el espeso follaje y el vapor húmedo, latía el corazón de una nueva amenaza. Sentía su ritmo sordo incluso desde allí, como si la propia tierra pulsara al compás de una voluntad ajena. La nueva colmena, no una torre, no un laboratorio, sino un ser vivo, extendido por decenas de kilómetros. Se fusionaba con las raíces de los árboles,
Absorbía insectos, aves, bestias, humanos y los convertía en algo diferente, en biomasa que pensaba y respiraba. Esto ya no era solo un experimento, era un organismo, nacido de la ambición y el miedo. Sebastián guió a su escuadrón a través de la espesura. Al frente iban los mejores rastreadores, hombres lobo que conservaban parte de la sagacidad humana y sentidos agudizados. No hablaban, se comunicaban con gestos, con gruñidos apenas audibles. La jungla estaba viva, y no solo en el sentido habitual. Las lianas se movían por sí solas, las hojas se cerraban al aproximarse. Uno de los guerreros, llamado Tico, se detuvo y levantó el puño. Adelante había una emboscada. De la sombra emergieron siluetas. Al principio parecían humanos, pero luego se hizo visible. Sus cuerpos estaban desfigurados, la piel tensa, como si algo empujara desde adentro. Los ojos brillaban con una luz azul antinatural. De la boca goteaba una mucosidad oscura. Portadores de la colmena. Eran el primer círculo de defensa. Antiguos hombres lobo, capturados y remodelados por la colmena. No rugían, no gritaban, simplemente avanzaban, mortalmente tranquilos. La batalla fue brutal. Garras contra garras, cuerpos contra carne, dientes hundiéndose en venas, huesos rompiéndose bajo los golpes de las zarpas. Pero los de la colmena eran diferentes. Había que matarlos 2 veces. Incluso con la cabeza desgarrada, seguían moviéndose, como si el cuerpo ya no necesitara cerebro. Solo cuando el corazón era completamente destrozado, se detenían. Uno de los portadores, antes de morir, susurró en un español quebrado: «Estamos dentro de ustedes». Esto alarmó a Sebastián. Si la infección ya había penetrado en sus filas, podrían convertirse en un arma contra sí mismos. Ordenó al escuadrón moverse de uno en uno, no respirar cerca el uno del otro, no compartir sangre. Se acercaron al borde del cráter, donde comenzaba la verdadera colmena. Ante ellos se abrió una escena capaz de enloquecer a cualquiera. Bajo ellos se extendía un campo sembrado de capullos, parecidos a corazones gigantes. Algunos pulsaban, de otros sobresalían partes de cuerpos, garras, patas, cabezas. En el centro de esta pesadilla orgánica se alzaba una estructura que recordaba a un trono, pero hecha de columnas vertebrales y cráneos. Sobre él estaba sentado algo. Sus ojos brillaban, miraba directamente a Sebastián. Esperaba. Y habló, pero no con voz. En su cabeza resonó un rugido, no un sonido, sino una vibración, como si miles de voces aullaran simultáneamente. Era la colmena. Lo sentía todo. Su miedo, su duda, sus pensamientos. Sebastián se agarró la cabeza, pero no retrocedió. Dio un paso adelante, y la colmena rió. Le mostró imágenes, ciudades infectadas, niños hombres lobo devorando a sus padres, árboles de cuyo vientre salían criaturas sin rostro. Decía: «Podrías haberte convertido en mí. En lugar de eso, los llevas a la muerte». Pero Sebastián no estaba solo. De su espalda surgieron docenas, su manada, leyendas vivientes, aquellos que habían pasado la guerra y sobrevivido. No eran perfectos, estaban rotos, arañados. La mitad de ellos ya eran bestias para siempre. Pero eran voluntad, no una máquina, no biomasa. Y se lanzaron hacia abajo. La batalla duró 8 horas. La colmena arrojaba nuevos portadores de los capullos cada minuto. Algunos de ellos tomaban la forma de aquellos a quienes los hombres lobo alguna vez conocieron. Sebastián mató a 3 que parecían sus antiguos hermanos. Uno incluso tomó la forma de su madre. Pero él no se detuvo. La muerte de la colmena comenzó en el momento en que Sebastián llegó al trono. Agarró a la criatura por la garganta, si es que eso era una garganta, y le clavó las garras. Aulló tan fuerte que a todos los hombres lobo les sangraron los oídos. Pero él continuó. Se hundió más profundo, hasta el núcleo, y lo arrancó.
pulsaba en sus zarpas hasta que explotó en un destello, arrojando a todos a los lados. Cuando Sebastián recobró el conocimiento, estaba solo. La colmena había desaparecido. La jungla guardaba silencio. La tierra se había vuelto gris, pero no muerta, sino vacía. Se arrastró fuera del cráter y caminó. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Lo importante era seguir adelante, pero no sabía una cosa. Uno de los capullos había sobrevivido, y dentro de él no latía un solo corazón, sino dos. Sebastián deambulaba a través de la niebla, dejando un rastro sangriento tras de sí. Su respiración era entrecortada, el cuerpo quemado, las garras cubiertas de ceniza y una sustancia negra que alguna vez fue la carne de la colmena. Pero a pesar del dolor, dentro de él crecía algo más, una inquietud. No era por miedo, era por la ausencia de aullidos. Ninguno de los hombres lobo que lucharon con él en el cráter daba señales de vida. Ningún corazón respondía. Ningún hilo se extendía hacia él, como solía suceder antes, cuando sentía a la manada como siente sus propios huesos. Cayó de rodillas en medio de las ruinas de la colmena, apoyando las palmas en el suelo. Intentó establecer conexión. Pero en lugar de la respuesta habitual, el vacío. Solo un susurro, apenas perceptible, como el aliento de una bestia en la hierba alta. Y entonces comprendió. Había supervivientes, pero ya no confiaban. Tenían miedo, y quizás ahora no temían a la colmena, sino a él mismo. Pasaron 3 días antes de que se topara con la primera manada. Eran hombres lobo de las regiones del norte de Perú. Nunca habían estado vinculados a su línea de sangre, pero conocían su nombre. Y no solo como líder, como el asesino de la colmena. Lo rodearon desde lejos. 7 figuras, en la penumbra, en el bosque, donde cada rama podía ser una trampa. Uno de ellos dio un paso al frente. Álvaro, un gigante pelirrojo con ojos como ámbar incandescente. No atacó, observaba. Eres Sebastián, pero tú has cambiado. Sebastián guardó silencio, porque era verdad. Por la noche, mientras estaban sentados junto a la hoguera, la manada de Álvaro relató que, tras la caída de la colmena, las manadas comenzaron a desaparecer. No a perecer en combate, sino simplemente a esfumarse. Desaparecían junto con el olor, los rastros, incluso con la huella genética. Algunos creían que la colmena no había muerto, que parte de ella se había dispersado por el mundo, penetrando en la sangre, que en cada hombre lobo ahora dormía un veneno. Y entonces, Sebastián comprendió. No solo había sobrevivido, se había convertido en un portador, pero no un portador de la infección. Se había convertido en un nexo, un puente, aquel a través del cual se podía entender quién seguía puro y quién ya no era de los suyos. Estebana, su hermana, apareció al día siguiente, medio muerta, con las costillas rotas y el cuello seccionado, pero viva. Contó que los restos de la colmena se habían adentrado más profundamente, no en la tierra, sino en la conciencia. Habían aprendido a capturar no los cuerpos, sino el espíritu. Entre los hombres lobo comenzaron a aparecer los vacíos, criaturas que, exteriormente, no se distinguían de los suyos, pero por dentro estaban muertas, sin bestia, sin aullido. Y comenzó la caza. No de humanos contra hombres lobo, sino de hombres lobo contra hombres lobo. Sebastián, Álvaro, Estebana y otros 8 hombres lobo puros comenzaron la purga. Iban de manada en manada, verificando la infección, eliminando a los vacíos. Era como cortar su propia carne. A veces tenían que matar a viejos amigos, familiares, aquellos que alguna vez te salvaron de la plata. Pero no había elección. Los vacíos se multiplicaban. No rugían, no sentían dolor. Simplemente permanecían entre los suyos hasta que llegaba el momento. Y entonces arrancaban los corazones de los durmientes. Incendiaban viviendas, se llevaban a los cachorros. No se les podía convencer. Eran la colmena en una nueva forma.
La manada de Sebastián se estaba convirtiendo en la única barrera entre los últimos hombres lobo y la absorción. Por todo el continente se desataba una guerra oculta, donde no había líneas de frente. Solo el olor, solo la sensación de la bestia. Si no sentías en alguien el rugido salvaje, significaba que ya no era uno de los nuestros. Entre los que se unieron estaba Kados, un antiguo hombre lobo con pelaje negro como el carbón y ojos que alguna vez vieron la caída de los templos incas. Dijo que había visto algo similar hacía 1000 años, y entonces la única forma de detener la propagación fue quemar todo el bosque infectado. Sebastián comprendía que eso podría significar la muerte de miles, pero las opciones se reducían cada vez más. Siguieron el rastro de la colmena. Ahora no era un cuerpo único, sino una red de conciencias, ocultas en los cuerpos de hombres lobo y humanos. Para destruirla, era necesario quemar la memoria, encontrar la raíz, el primer portador, y lo encontraron, en una pequeña aldea en la frontera de Colombia y Panamá. Un anciano, ciego, aparentemente humano, pero su pulso era de lobo, su piel como corteza. Conocía el nombre de Sebastián incluso antes de que éste entrara en la casa. Pensabas que había desaparecido, pero me he convertido en todos ustedes. Sonrió y su piel comenzó a resquebrajarse, revelando debajo un tejido brillante. No atacó, llamaba. Sebastián comprendió. La colmena había decidido no esconderse. Quería la asimilación, voluntaria. Pero los hombres lobo no se rinden. Su bestia interior no es una debilidad, es voluntad. Y Sebastián arrancó el corazón del anciano, a pesar de su rostro, que de repente se convirtió en el rostro de su padre, luego de su madre, luego el suyo propio. Ya no sentía piedad, solo furia. La guerra aún no ha terminado. Los vacíos se esconden. Algunos ya están en las manadas, algunos en las ciudades, algunos quizás en el gobierno, o tal vez incluso en la ciencia humana. Pero ahora la manada tiene un arma. Sebastián, y no entregará el mundo, porque él no es simplemente un hombre lobo. Es aquel que guía a los demás a través de la sangre, la ceniza y el rugido. Los hombres lobos se reunían, por las noches, en los desiertos, bajo la lluvia, entre ruinas donde el pie humano no había pisado en décadas, se congregaban. Manadas que antaño guerreaban, ahora cavaban la tierra juntas. Alfas que se desgarraban las gargantas, ahora se sentaban hombro con hombro, escuchando el aullido. No era una alianza, era instinto, una llamada natural que une a las bestias ante la tormenta. Y la tormenta se avecinaba. Sebastián, guiado por un puro instinto animal, sentía. La colmena no se había rendido, simplemente había cambiado de forma. Ya no construía torres gigantes, no engendraba monstruos con garras y fauces. Ahora se escondía en la cultura, en los mitos, en las ideas. Se había infiltrado en las cabezas de los humanos e incluso de algunos hombres lobo, convenciéndolos de que la fusión con ella era el camino hacia la vida eterna, hacia la liberación del miedo, el dolor, el hambre. Hablaba con sus voces, y algunos creyeron. Aparecieron hombres lobo profetas, aquellos que afirmaban que el nuevo camino era disolverse en la mente común. Vestían túnicas, se incrustaban símbolos de la colmena en la carne, se cortaban las orejas para no oír lo superfluo. Eran más peligrosos que los enemigos, sembraban la duda, hacían vacilar a los jóvenes. La manada de Sebastián los cazaba como a rabiosos, sin piedad, porque no eran simplemente una amenaza, eran un tumor canceroso en el corazón mismo de la licantropía. Entre los hombres lobo, cada vez más frecuentemente, comenzaron a aparecer visiones, no sueños, sino presentimientos. Imágenes que llevaban consigo una misma figura, una criatura gigantesca, cubierta de cicatrices, de pie sobre las ruinas de la humanidad. Sus ojos, ojos de lobo. Pero su cuerpo no era de bestia. Era un entrelazamiento de carne, metal y memoria.
Algunos creían que era el mismo Sebastián, transformado en aquello que intentaba destruir. Otros susurraban que sería el nuevo alfa de todos los hombres lobo, aquel que acogería en sí tanto a la colmena como a la bestia, y se convertiría en el inicio de una nueva raza. Mientras tanto, en Brasil, desapareció una manada entera. Más de 50 individuos, viejos, jóvenes, cachorros. Todos desaparecieron sin luchar, sin dejar rastro. Solo un hombre lobo logró escapar. Inaco, un adolescente que llegó al campamento de Sebastián con la piel desgarrada y un ojo arrancado. No hablaba, solo arañaba la tierra con sus garras. Sebastián lo miraba y sentía, el muchacho ya no era uno de ellos. Algo residía en él, no la colmena. Peor, una infección que se disfrazaba de bestia. Una infección que sonreía antes de arrancarte la garganta. Se decidió, era necesario convocar el Consejo de Sangre. La última vez que se reunió fue hace 500 años, cuando los hombres lobo casi desaparecieron tras la masacre en los monasterios de la Inquisición española. El Consejo no es paz, es un desafío. Cada alfa debía presentarse y demostrar su derecho a hablar. Con garras, con colmillos. Solo los más fuertes podían decidir el destino de la especie. El consejo tuvo lugar en la Patagonia, entre montañas heladas donde incluso el aire corta como un cuchillo. Allí se reunieron todos. Hombres lobo del norte, cubiertos de polvo y calor. Hombres lobo de los pantanos, con ojos llenos de veneno. Hombres lobo de clanes antiguos, que no hablaban lenguas humanas desde hacía cientos de años. Aullaban, rugían, luchaban. Pero en el centro estaba Sebastián. No entraba en combate, observaba. Su mirada era un rugido. Escucharon, lo contó todo. Sobre la infección, sobre los vacíos, sobre la mentira que se extiende como una sombra. Habló de que los hombres lobo no son una raza, ni una maldición, ni un error. Son una antigua respuesta a la debilidad del mundo. No deben esconderse, pero tampoco pueden rendirse. Dijo que cualquiera que dude de la bestia en su interior ya ha perdido. Algunos no aceptaron. Un alfa de Bolivia lo desafió. Fue brutal. La lucha duró segundos. Sebastián le arrancó el corazón sin volverse y lo tragó para que todos vieran. No fue un gesto de crueldad, fue un símbolo. Quien va contra la manada se convierte en alimento. Después del consejo, se creó la supermanada. Por primera vez en un milenio, los hombres lobo comenzaron a actuar como un organismo único, no con un solo objetivo, con una sola voluntad. Comenzaron la caza de aquellos que estaban infectados, de aquellos que se habían vendido, de aquellos que creaban nuevos vacíos. Fue una purga, total, sin juicio. Las ciudades perecían, los poblados eran masacrados, desaparecían laboratorios, desaparecían bases secretas. Por las noches, las calles se vaciaban. La gente susurraba, han vuelto. Nadie creía ya que los hombres lobo no existieran. La pregunta era otra. ¿Quién estaba ahora en la cima? Pero no todo iba sobre ruedas. Dentro de la supermanada comenzaron a surgir desacuerdos. Algunos querían crear un nuevo mundo, un mundo de hombres lobo, donde los humanos fueran ganado, donde los bosques fueran fortalezas, donde cada luna llena fuera una fiesta de sangre. Sebastián se oponía. No quería convertirse en un nuevo depredador, quería equilibrio, pero la bestia en cada uno quería más. Dentro de Sebastián algo crecía. No dolor, no duda, sino sangre ajena. Algo de la colmena había quedado en él. Susurraba. Mostraba escenas del futuro. Un mundo donde no hay humanos. Solo hombres lobo. Unos razonables. Otros dementes. Unos encadenados. Otros en el trono. Comenzó a temerse a sí mismo. Su rugido se hizo más profundo. Sus garras más largas. En luna llena ya no podía detener la transformación. Incluso de día, sus ojos se volvían amarillos. Se sentía ajeno. Se estaba convirtiendo en algo nuevo. Un alfa sobre alfas. Y eso asustaba a todos.
Pero ya no había tiempo para el miedo. En otro continente, en Europa, comenzaron a desaparecer ciudades, no de una en una, sino por docenas. Los hombres lobo que habían huido allí tras la masacre en América Latina comenzaron a fusionarse con los locales, y con la infección comenzó una mutación global, y solo Sebastián, la bestia que había devorado el corazón de la colmena, podía detener esto, o liderarlo. Las primeras noticias llegaron desde las afueras de Toulouse. Allí, entre pueblos abandonados, desapareció toda una guarnición militar. Ni un sonido, ni una señal. Solo cables rotos, trozos de uniforme y garras clavadas en las paredes. Las autoridades francesas intentaron ocultar el hecho, pero un video se filtró. Sombras con ojos brillantes corriendo a través del fuego. Lobos con rostros humanos desgarrando a hombres con armadura. No eran simples hombres lobo, eran nuevos, una fusión de la infección y la bestia, sin voluntad, sin miedo, puro instinto, un nuevo tipo. Los llamaban los sin rostro. Sebastián vio la grabación. Sus dedos se cerraron con tanta fuerza que las uñas, incluso en forma humana, perforaron la piel de su palma. Su manada observaba con horror las imágenes y por primera vez en muchos meses escuchó un aullido lleno no de furia ni de dolor, sino de espanto. Los hombres lobo, los verdaderos, sentían. Esto no era suyo. Eran ajenos. Estaban quebrados. Eran la antirraza, un espejo en el que era mejor no mirar. Pero ya los miraba a ellos. Reunió al núcleo de la manada, Álvaro, Estebana, Cados, el joven Inaco, quien, a pesar de la sangre infectada, conservaba a la bestia. «Si no detenemos esto ahora», dijo, «no solo devorarán a la humanidad, nos destruirán a nosotros y todo lo que llevamos en la sangre». Señaló un mapa. Las colmenas aparecían en Europa, en Asia, incluso en los desiertos del Sáhara, por todo el mundo, como brotes de infección en el cuerpo de una bestia moribunda, y todas estaban conectadas, por una sola conciencia, un solo objetivo: expansión, absorción, asimilación. Solo había una idea: romper la conexión. Los hombres lobo no solo eran físicamente fuertes, tenían un canal especial, instintivo, antiguo, bestial. Las colmenas lo usaban. Sebastián decidió usarlo contra ellas. Recurrió al ritual del aullido desgarrador, un acto prohibido que permitía a una bestia penetrar en la conciencia de otra, destruyéndola desde adentro. El precio, casi siempre la muerte. Pero era una oportunidad. Partieron hacia Europa, semilegalmente, por partes, eludiendo puertos, a través de bosques, de noche. En Alemania encontraron un rastro. Uno de los sin rostro atacó una pequeña aldea, pero fue repelido por una vieja manada, descendientes de vikingos que vestían piel de lobo incluso antes del cristianismo. Allí Sebastián realizó el primer ritual. Entró en la cabeza de la criatura y vio el infierno. No era conciencia. Era un hueso atravesado por clavos de dolor. Todo dentro del sin rostro era negro. Fragmentos de memoria, ajenos, rotos. No sabía quién era, solo que debía desgarrar, infectar, romper. Sentía a Sebastián, intentaba tragarlo, pero Sebastián aulló, y con una explosión destruyó la conexión. Después de eso, sus ojos no cambiaron durante un día. Permaneció medio bestia. Su respiración recordaba a un rugido. Su voz se quebraba, pero sobrevivió. Demostró que la conexión podía romperse y comenzó a enseñar a otros. Comenzó la guerra por la mente. Los hombres lobo no solo luchaban con garras, ahora invadían las mentes de los enemigos, rompían las conexiones de la colmena, liberaban a los infectados de la obediencia ciega. Pero no a todos se lograba recuperar. A muchos había que destruirlos. Su sangre ya no era suya. Llamaba a la colmena, incluso después de la muerte. Sebastián se estaba volviendo diferente. Ya no se sentía parte de un solo cuerpo. Estaba en todas partes a la vez.
Sus pensamientos penetraban en la manada. Oía a los lobos en Siberia, en Suecia, en los desiertos de Marruecos. Respondían. Él no llamaba. Existía en ellos, y ellos en él. Y así, una noche, cuando la tierra retumbaba bajo las patas de los que corrían, se paró frente a un espejo y comprendió. No era humano. No era simplemente un hombre lobo. Se había convertido en la asamblea del aullido. La evolución en estado puro. Toda la sangre de la manada. Todo el conocimiento. Todo el dolor. La furia. El miedo. Y el honor se habían reunido en él. No quería ser un dios. Pero la bestia no pregunta. Se dirigieron a Londres. Una nueva colmena se construía bajo la ciudad, en los túneles del metro. No era orgánica, era una máquina, pero viva. Los recibieron cientos de sin rostro, ojos ardientes, cerebros vacíos, garras en doble fila. Atacaban en oleadas, sin temor a la muerte, sin sentir dolor. Pero esta vez no luchaban manadas, luchaba la esencia. Los hombres lobo los despedazaban. Sus aullidos los destruían con un rugido, no por la victoria, sino por la pureza, por el aullido que significaba libertad. Sebastián irrumpió en el corazón del túnel. Allí, en un cilindro gigante de carne y acero, pulsaba la mente. No desgarraba, respiraba, hablaba con su voz. «Ya eres uno de nosotros», pronunció. Sebastián guardó silencio. Luego, aulló. El aullido lo hizo estallar todo. El metal se agrietó. La sangre hirvió. El túnel se derrumbó. Los sin rostro comenzaron a perder el control. Sus cuerpos se contorsionaban. Caían. El aullido de Sebastián desgarraba sus conciencias en pedazos. No era magia. Era la verdad. La verdad de la especie. La verdad de la bestia. Los hombres lobo vencieron. Esta vez. Pero a Sebastián le temblaban las manos. Sentía que algo había quedado. Una parte de él había aceptado a la colmena. No para rendirse, para comprender, para prepararse. Porque esto aún no era el final. Apenas comenzaban a recordar quiénes eran. Los verdaderos hombres lobo. Las manadas se hacían más fuertes, más grandes, más experimentadas, pero también más peligrosas. Cuando la bestia adquiere fuerza, tiende a la dominación, incluso si en ella habita la razón, especialmente si es así. Sebastián sentía cómo los alfas subordinados comenzaban a distanciarse. Su aullido ya no sonaba como un eco único, sino como una multitud de voces, cada una con su propia tonalidad, su propio objetivo. Entre ellos apareció uno nuevo, Varo, un joven alfa de los Andes, cuya furia era más fuerte que la lógica. Era hermoso, rapaz, llevaba cicatrices como adornos y reunía a su alrededor a los más sanguinarios. Comenzó a hablar abiertamente. La humanidad es un lastre. Destruye la tierra, construye ciudades sobre huesos, envenena ríos y tala bosques. Y que precisamente los hombres lobo debían ocupar el lugar de los dioses desaparecidos. Varo reunía un ejército, no una simple manada. Entrenaba a jóvenes hombres lobo como combatientes. Les enseñaba no solo a desgarrar, sino a mantener la formación. No solo a transformarse, sino a usar el cuerpo como arma. Y los seguían. Se hacían más numerosos. Algunos de los antiguos partidarios de Sebastián comenzaron a susurrar que Varo era el nuevo rostro del líder, no reflexivo, sino victorioso, porque el lobo sigue a quien lo guía hacia la sangre, no hacia el equilibrio. Sebastián no intervino de inmediato, observaba, escuchaba, sabía. Si reprimía la agresión con fuerza, esta regresaría multiplicada por 10. Pero una noche, en la frontera de Hungría, ocurrió algo que se convirtió en un punto de inflexión. Varo y su manada atacaron una ciudad llena de gente pacífica, sin razón, sin infección, sin enemistad, simplemente para demostrar que los hombres lobo ahora eran los dueños allí. No mataron a todos, infectaron, transformaron, sometieron. Esto era peor que la colmena,
porque esto era por voluntad de un hombre lobo. Sebastián los rastreó en las montañas de los Cárpatos, allí donde las sombras son más densas que la noche y la tierra recuerda el aullido de miles de generaciones. Llegó solo, sin manada, solo en forma de bestia. Un lobo erguido sobre dos patas, cuya espalda se curvaba como una cuchilla, garras que llegaban al suelo y ojos que brillaban no con luz, sino con dolor. Salió a una explanada de piedra, donde Varo estaba en la cima, como un dios antiguo. ¿Has venido a suplicarme, viejo líder?, se mofó Varo. Su manada rugió, acercándose, mostrando los colmillos, pero Sebastián no rugió, simplemente levantó la cabeza al cielo y aulló. En ese aullido no había palabras, no había llamada, era una sentencia. Su voz atravesó el cielo, las rocas, los corazones de todos los que alguna vez sintieron lo que es ser un hombre lobo. Y la bestia en cada uno sintió miedo, número de Sebastián, sino de lo que sucedería si él desapareciera. Varo atacó primero, fuerza contra experiencia, furia contra voluntad. Su lucha no fue como la de animales, sino como la de elementos. Las piedras volaban, las garras se rompían, la piel se desgarraba. Sebastián recibió un golpe en el pecho, el hueso crujió, la sangre brotó, pero no retrocedió. Se aferró con los dientes al hombro de Varo y tiró, arrancando el músculo hasta el hueso. Varo aulló, pero no retrocedió. Golpeaba en la cabeza, en el cuello, en el vientre, pero Sebastián no caía. El último golpe lo asestó cuando Varo saltó, en el aire, con las garras a la garganta, directo, limpio, sin piedad, sin triunfo, simplemente como debe actuar una bestia con quien olvidó lo que es una manada. La manada de Varo se congeló. Permanecieron inmóviles, sin saber si huir o inclinarse. Sebastián escupió sangre y habló. Si buscan un alfa que desgarre sin sentido, váyanse. Tendrán dientes, pero no tendrán aullido. Se quedaron. Sebastián los guió, pero ahora era diferente. No solo un líder. Su sangre se había convertido en un símbolo. Todos sabían. Había arrancado el corazón a la colmena, matado a Varo, unido a los lobos del mundo en un solo aullido. Pero dentro de Sebastián crecía la oscuridad. Oía cada vez más pensamientos que no existían. Veía hombres lobo que nadie veía. Sentía miedo donde todos callaban. Comprendía. La fusión con la colmena le había dado fuerza, pero también algo ajeno. Una llamada. No como una orden, como una oferta, como una puerta entreabierta desde afuera. Y en ese momento, cuando la guerra envolvía el mundo, cuando los hombres lobo gobernaban la noche y los humanos construían ciudades subterráneas intentando sobrevivir, llega una noticia. Una manada desapareció. No pereció. No traicionó. Desapareció. 15 combatientes experimentados, un alfa, 3 cachorros, se disolvieron. Solo un mechón de pelo en el barro. Y un olor, que olía como Sebastián. Él lo comprende. Dentro de él despierta algo. No un enemigo, no una infección, un nuevo nivel. Ya no es simplemente un hombre lobo. Es el comienzo de una nueva especie. Sebastián estaba en medio de un bosque muerto, donde incluso los pájaros callaban, y sentía cómo bajo sus patas temblaba la tierra. Pero no era actividad sísmica, era una respuesta. Su propia presencia provocaba una reacción en el aire mismo, como si el mundo, todo, no solo el bosque, comenzara a reconocerlo. No como un humano, no como una bestia, como una llave. Y este pensamiento lo quemó por dentro. Ya no pertenecía a la manada, ni siquiera a la especie. Estaba más allá, y eso era dolorosamente claro. Los que vinieron después siguieron el olor. No de sangre, no de miedo, sino la llamada. Eran diferentes, inusuales, altos, silenciosos, con ojos blancos y cráneos alargados, como los de los lobos, pero calvos, sin pelaje. Eran hombres lobo, pero mutados, puros, no bajo el control de la colmena, no infectados. Se llamaban a sí mismos los transfigurados.
y adoraban a Sebastián como a un mito viviente. Pero sus miradas no eran devotas, eran inquisitivas, como si él fuera el último fragmento de una fórmula que casi habían completado. «Tú eres el Alfa Singular», pronunció uno de ellos, con una voz en la que se sentían simultáneamente la bestia, el eco y algo inorgánico. «Has unido a toda la bioespecie en un solo ritmo. Eres el comienzo de una nueva era». Sebastián quiso objetar, pero no pudo. Dentro de él, en su pecho, algo latía con un doble pulso. Su sangre ya no era simplemente de lobo, ni simplemente humana. Se había convertido en portadora de la memoria de miles de hombres lobo que habían aullado, muerto, transformado. Cada asesinato, cada aullido, cada transformación, todo eso vivía en él, y ahora los transfigurados querían usarlo para engendrar algo nuevo, meta-hombres lobo, no dependientes de la luna, no vulnerables a la plata, no necesitados de carne, convertidos en la forma de vida perfecta, de todo lo bestial. Se negó, aulló, y sus huesos resonaron. Uno de ellos se derrumbó, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Pero los demás no atacaron. Ellos retrocedieron. «Aún no estás listo», susurraron al unísono. «Pero pronto lo estarás». Después de eso, Sebastián se ocultó. No de ellos, de todos. Se retiró a las sombras, a las profundidades de la tierra, a lugares donde ni siquiera se sentía su propio olor. Cavaba túneles, como una bestia, para sentir de nuevo las raíces del mundo, no la voz de la razón. Se temía a sí mismo, porque en sueños veía a su manada de rodillas. Veía a Estebana, su hermana, ardiendo en la luz que brotaba de sus ojos. Veía a las manadas de todo el mundo, inclinándose no por voluntad, sino por miedo, y dentro del sueño resonaba un rugido, no el suyo, sino algo detrás de él, más profundo. En este tiempo, la humanidad se había retirado definitivamente al subsuelo. Cúpulas gigantes bajo la superficie, ciudades en las que ya no había días. Llamaban al mundo de arriba el territorio de la bestia. Ya no luchaban, esperaban, rezaban a las tecnologías. Algunos intentaban crear su propia versión de hombre lobo, sintética, mecánica. Casi lo lograron, casi. Pero los transfigurados llegaron primero, penetraron en el interior, no con garras, con bioseñales, infectaron la ciudad, no con un virus, con un pensamiento. La gente comenzó a aullar, a romperse los huesos. El cuerpo no cambiaba, pero la razón se resquebrajaba. Sebastián lo sintió a miles de kilómetros de distancia. No quería regresar, pero sabía, si no era él, nadie lo haría. Salió del cráter ceniciento en el que se había convertido su refugio y se dirigió al corazón de la Tierra, el mayor complejo subterráneo de la humanidad, ubicado bajo Islandia. Allí, entre vidrio y acero, no lo recibieron humanos, sino lo que quedaba de ellos. Criaturas con ojos que no parpadeaban ni una vez, con cuerpos que conservaban la forma, pero habían perdido la esencia. Su conciencia era única, pero no como la colmena. Estaba vacía, no rota, sino liberada. Voluntariamente se habían convertido en nada. Y comprendió. Los transfigurados no les impusieron esto. Los humanos se rindieron solos. Sebastián atravesó entre ellos. Sentía sus pensamientos como el viento. No querían dolor, no querían miedo. Querían ser guiados por alguien. La fusión se había convertido para ellos en salvación. Aceptaron a la bestia sin convertirse en ella. Entregaron su voluntad. Ascendió al centro del núcleo del complejo. Allí había un espejo, enorme, en él mismo. Ya no se reconocía. Un hocico de lobo, distorsionado, pero majestuoso. Una espalda cubierta no de pelaje, sino de algo antiguo, parecido a corteza. Los ojos, como los de todos los hombres lobo, pero en ellos miles de ojos. «Ya no eres alfa», susurró una voz en su cabeza. «Eres voluntad, la licantropía misma. Eres el último paso».
No respondió, solo levantó la cabeza y aulló. Pero este aullido no fue a la luna, fue hacia abajo, a las profundidades de la tierra, a los corazones no nacidos, a las madrigueras, donde la bestia aún duerme. Era una llamada a todos los que habían olvidado lo que es ser un hombre lobo, a todos los que quieren recordar. Y comenzaron a salir. Hombres lobo de las cuevas de piedra de Mongolia, de los bosques negros de Finlandia, de los desiertos del Chad, de los glaciares de la Antártida, desde el interior del mundo. Iban hacia él, porque en él había algo que ya no existía en ningún otro lugar, la verdadera esencia. El hombre lobo como camino, como principio, como fin. Sebastián no se convirtió en Dios, se convirtió en mundo. El mundo ya no conocía el silencio. En cada rincón de la tierra, bajo la piel de cada ser vivo, como si se hubiera instalado un ritmo esquivo, el latido de un corazón ajeno, no rápido, no furioso, lento, poderoso, omnipresente. Era el nuevo equilibrio que latía. El aullido de Sebastián despertó códigos antiguos, incrustados en el genoma de lo vivo, incluso antes de la aparición del hombre, la protobestia. Un programa oculto de la naturaleza, activado no por un virus, no por magia, sino por voluntad. Las manadas que respondieron a la llamada no iban para adorar. Sentían que no solo seguían a un líder, iban tras su propio reflejo. Sebastián ya no era un objetivo, se había convertido en un espejo. A cada uno le mostraba lo que podía ser. El mejor, el más terrible, el auténtico. Un hombre lobo. Desde los subterráneos comenzaron a ascender aquellos que se habían escondido demasiado tiempo. Clanes antiguos, descendientes de quienes se aislaron a principios del siglo XX, no deseando ser parte del mundo humano. Algunos hablaban lenguas muertas, algunos no hablaban en absoluto. Tenían otras formas de comunicación, olor, movimiento, vibraciones. No pidieron permiso para unirse, simplemente se colocaron en círculo alrededor de Sebastián y alzaron sus hocicos al cielo, y aullaron. Pero esto ya no era solo un ritual, era una conexión, un biocampo. Se convirtieron en una red. Cada uno de ellos sentía a todos. Si uno pasaba hambre, los demás lo sentían. Si uno mataba, todos saboreaban la sangre. Era una nueva forma de vínculo, un nuevo cuerpo, ensamblado a partir de muchos. Y su núcleo, Sebastián. Un alfa que no ordenaba, sino que respiraba. Sin embargo, donde aparece el orden, nace el miedo a la destrucción. No todos querían ser parte. Algunos viejos alfas veían peligro en lo que sucedía, la pérdida de la individualidad. Se reunían en secreto, en las alturas, en barrancos y cuevas, para crear su propia corriente. Se llamaban a sí mismos los preservadores de la bestia. Según ellos, la bestia no debía ser una red, debía ser una, hambrienta, libre. Y pronto ocurrió el primer ataque. Una pequeña aldea en Serbia, donde los hombres lobo de la red criaban descendencia. Nueva sangre, nacida ya después del gran aullido. Allí, de noche, descendieron los preservadores. Sus colmillos estaban tratados con mercurio vivo. Sus garras eran de plata, pero su carne estaba reforzada con antiguas runas. Mataron a todos, incluso a los recién nacidos, y los cuerpos los quemaron, no porque odiaran, sino porque temían. Temían desaparecer en el colectivo. Temían disolverse en Sebastián. Él llegó allí un día después. No quedaba nada. Solo en las cenizas había una señal, la huella invertida de una pata de lobo. La reconoció. Ese símbolo pertenecía a un hombre lobo llamado Raval. Alguna vez, muchos años atrás, Raval y Sebastián mataron juntos al primer infectado. Luego Raval se fue. Siempre había creído que la bestia era soledad. Sebastián se paró en silencio en el centro del círculo y volvió a aullar. Esta vez el aullido fue como una cuchilla. Atravesó la tierra. Y Raval, donde quiera que estuviera, lo escuchó. Y comprendió. Sebastián venía. Comenzó la caza.
pero no se parecía a las otras. Sebastián no buscaba, no rastreaba, llamaba, y cada noche ahora traía olas de pesadillas a aquellos que intentaban separarse. Soñaban con dientes, enormes llenando el cielo. Soñaban con una manada que avanzaba en silencio, pero con cada paso dejaba tras de sí un rastro en el que brotaban bosques. Soñaban con él. Raval sabía, esto no era solo furia, no era venganza, era corrección. Se encontraron en las ruinas de un viejo castillo en Transilvania, aquel mismo donde alguna vez se enseñó a los humanos a temer a los monstruos. Ahora los monstruos habían llegado allí para juzgar a los suyos. La batalla era inevitable. Raval iba solo, pero en su cuerpo vivía una bestia que alimentaba solo con dolor. Era masivo, rápido, perfecto. Pero Sebastián no estaba solo. Cuando salió a la batalla, detrás de él no había nadie, pero todo a su alrededor se movía con su respiración. La tierra bajo él respiraba, la luna estaba en sus ojos, e incluso la sombra tras su espalda se movía como él. Lucharon como dos principios del mundo, uno como un cuchillo, el otro como una marea. Raval desgarraba con precisión, Sebastián con poder. Sus cuerpos se abrían, los huesos crujían, la sangre corría como lluvia. Pero al final, Sebastián no mató. Se paró sobre el moribundo y pronunció: «No me temes a mí, temes perder la soledad. Pero la bestia no es soledad, es un camino. Y ahora, o caminas o desapareces». Y Raval, por primera vez en su vida, lloró. No murió, pero nunca más volvió a luchar. Después de esto, Sebastián entró en una nueva fase. Ahora no era un cazador, se convirtió en un guía. Comenzó la transformación de todo ser vivo que lleva en sí un depredador. Incluso los que no eran hombres lobo, gatos, lobos, coyotes, murciélagos, comenzaron a responder. La biología del mundo cambiaba, la carne respondía al ritmo, y entonces ocurrió lo principal. En el cielo apareció una luz, enorme, parpadeante, un satélite, pero no humano. Nadie sabía de dónde venía, pero cuando comenzó a transmitir un sonido, era un aullido, y todos los hombres lobo del mundo se congelaron, porque esa no era la voz de Sebastián, era alguien más, algo más. El aullido del cosmos no se parecía a ningún sonido que los hombres lobo hubieran oído antes. Era tan antiguo que no cabía en el espectro sonoro. Entraba en el cerebro, en los huesos, en la sangre. Era a la vez una llamada y una sentencia. Y cada uno en quien vivía la bestia, ya fuera un hombre lobo, un lobo en el bosque o un leopardo en la sabana, se quedó inmóvil. Porque el instinto comprendió lo que la razón no podía explicar. Había llegado aquel que existía antes que todos. Sebastián estaba en la cima de una montaña en el Himalaya cuando escuchó ese aullido. Sintió cómo el mundo se estremecía. No físicamente, instintivamente. Como si el planeta mismo se tensara. Su cuerpo se arqueó instintivamente. Las orejas se pegaron a la cabeza. Las garras se clavaron en la roca. Por primera vez en muchos años, no sintió simple inquietud. Sintió sumisión. El sonido no cesaba. Llegaba en oleadas, a través del cielo, a través de la tierra, a través de la carne. En cada oleada había información, pero no en forma de palabras, sino de emociones, imágenes, dolor y memoria. Recuerdos no de Sebastián, ni de su manada, ni siquiera de la humanidad. Eran los fragmentos más antiguos de la memoria genética de la vida misma. Mostraban la primera transformación, la primera fusión de carne y bestia, el primer rugido en el abrevadero, donde un primate con rasgos distorsionados de repente se irguió sobre sus patas traseras y alzó el hocico hacia la luna. No fue una casualidad, fue un experimento. La licantropía no es una maldición, no es una mutación, es una llave, dejada por alguien que vino de afuera, para probar hasta dónde puede llegar la biología antes de regresar a su fuente. El satélite salió de órbita en la tercera noche. No caía.
No se movía según las leyes habituales de la física. Derivaba, como si sintiera el aliento de las bestias, y finalmente entró en la atmósfera. En la región de Etiopía, en la sabana reseca, en medio de una llanura sin vida, descendió, sin explosión, sin fuego, simplemente se posó. Sebastián ya iba hacia allí. Su manada lo seguía, pero no como un ejército, como parte de un solo cuerpo. No hacían preguntas, porque el aullido seguía sonando dentro de ellos. Cuando llegó, ya decenas de miles de criaturas se habían reunido alrededor. No solo hombres lobo, animales, incluso aquellos que en la vida se habrían desgarrado mutuamente, permanecían en calma. Leones, chacales, hienas. Los pájaros estaban posados en silencio en el suelo. El mundo estaba en silencio, esperando. El satélite se abrió. De él no salió nada, pero el aire cambió. Comenzó a brillar, no intensamente, sino suavemente, parpadeante, como la luz dentro de un vientre. En ese resplandor se manifestó una silueta, enorme, no un hombre, no un lobo, pero ambos a la vez. Estaba cubierto de pelaje, pero brillaba. Su hocico era liso, como el de un anciano, y sus movimientos como los de un depredador. Su voz no sonó. Entró en la cabeza de cada uno. «Ustedes son mis hijos», dijo la voz, «y ustedes son mi error». Sebastián rugió. Su cuerpo se tensó. Por primera vez, alguien le hablaba como a un subordinado. «Tú no nos creaste. Somos el resultado de la voluntad, no de un experimento». La criatura se acercó. Sus pasos no producían sonido, pero la tierra temblaba. «Tú no eres tú. Eres el núcleo. Naciste para ser el centro, pero elegiste ser la voluntad. Eso es sorprendente». Las manadas se congelaron. Sebastián sentía cómo miles de corazones latían al unísono con el suyo. Dio un paso adelante. «¿Quién eres?» La respuesta fue simple y terrible. «Soy la primera bestia. He venido a llevarlos a casa». Y en ese momento Sebastián comprendió. Esto no era una invasión, era un regreso. Todos los hombres lobo, todo en lo que se habían convertido, era un paso en un programa que debía concluir. Pero él no quería regresar, porque la bestia, una vez que ha encontrado su voluntad, no vuelve a la jaula, aunque sea cósmica. La primera bestia extendió una zarpa, y Sebastián la agarró con sus garras, y rugió. Así comenzó la última batalla evolutiva. El instante en que Sebastián aferró la zarpa de la primera bestia duró una eternidad. En ese contacto se unió todo. Millones de años de instinto, miedo, fuerza, dolor, voluntad y sangre. La carne encontró su causa primera. Las garras se encontraron con el designio. Dentro de Sebastián estalló una explosión. No de luz, no de fuego. Un recuerdo. Vio cómo, desde la altura de la atmósfera, miles de años atrás, no caía un solo satélite, sino muchos. Cómo cada uno de ellos penetraba en el ecosistema, bestia a bestia. Algunos, en lobos, en panteras, en osos. Pero solo una vez el virus se fusionó con un humano. No completamente, no sin dolor. Y nació algo imprevisto. Un hombre lobo. Una criatura capaz de retener a la bestia dentro de la conciencia. Un depredador con elección. Sebastián apartó la zarpa. Su cuerpo comenzó a vibrar, y no de furia, sino de transición. Sentía cómo algo dentro de él ya no era simplemente sangre. Su esencia se expandía, no hacia arriba, hacia lo profundo. Sentía el pulso de cada criatura en un radio de cientos de kilómetros. Oía cómo aullaban los lobeznos aún no nacidos. Sentía cómo los genes bestiales en los humanos temblaban, respondiendo a su presencia. La primera bestia retrocedió un paso. «Estás listo, pero aún no eres el primero. Eres una casualidad. Tu resistencia no es lucha, es miedo al regreso». Sebastián levantó la mirada, y en ese momento sus ojos brillaron con plata, pero no el reflejo de la luna, sino el reflejo de toda la manada. No estaba solo, nunca había estado solo,
Y ahora lo entendía. La manada no estaba detrás de él, estaba en él. Él era la carne de cada uno, la voluntad de todos, el rugido de miles, las cicatrices de millones. No, respondió. Yo soy evolución, no regresaré, porque ya he ido más lejos. Entonces la primera bestia levantó la cabeza, y el mundo aulló. Todas las bestias, todos los hombres lobo, incluso los árboles parecía, crujían de alguna manera diferente. Era un desafío, no venganza, no ira, una prueba. ¿Quién era digno de ser la cima? Y Sebastián lo aceptó. Se encontraron en el centro del cráter, allí donde las fisuras se extendían como líneas del destino. La primera bestia era enorme. Sus golpes derribaban peñascos. Cada paso provocaba un terremoto. Pero Sebastián no luchaba con el cuerpo, golpeaba con una ola, un aullido lleno de la esencia de cada hombre lobo asesinado, de cada vida vivida, de cada paso sobre la sangre. La manada se fusionó en él, y no se convirtió simplemente en una criatura, se convirtió en una estirpe. Con cada segundo, la batalla se volvía menos física. El tiempo se desgarraba, el espacio se distorsionaba, la realidad se desmoronaba, como hielo bajo las garras. Todos los hombres lobo del mundo, de repente se encontraron siendo parte de esta contienda. Sentían los golpes, sentían el dolor, sentían que si Sebastián caía, caerían todos, no con sus cuerpos, con su alma. Y entonces ocurrió lo imposible. La primera bestia golpeó con sus garras y desgarró a Sebastián por dentro. Intentó arrancar a la bestia, separar la carne y la esencia, arrebatar la voluntad. Pero Sebastián rió, no con risa humana, sino bestial, gutural, poderosa. No puedes quitarme lo que yo mismo elegí. Y se aferró a la primera bestia, no para matar, sino para fusionarse, tomar la esencia, tragar al antepasado, aceptarlo en sí mismo, no como un trofeo, como un general. Y lo hizo. La luz lo envolvió todo. Todos los hombres lobo del mundo aullaron simultáneamente, incluso aquellos que no sabían, incluso los cachorros, incluso aquellos que estaban atrapados en cuerpos humanos y se temían a sí mismos. Aullaron porque la bestia en ellos se liberó. Cuando la luz se apagó, Sebastián estaba solo. El satélite no estaba. La primera bestia había desaparecido, pero en su cuerpo ahora había rastros de estrellas. La piel no brillaba, pero respiraba. Los ojos reflejaban no la luna, sino la galaxia. Su rugido era como el cosmos, y toda la manada sabía. Él era ahora el primero y el último. Había atravesado el fuego, la colmena, la humanidad, a los transfigurados e incluso la naturaleza misma de la bestia. No era un dios, no era una bestia, era aquel que había tomado una decisión. Y precisamente por eso se había vuelto libre. El mundo no volvió a ser el mismo. Los humanos comenzaron a ascender desde los subterráneos, pero ya con otros ojos. Sentían la tierra, oían a las bestias, no las cazaban, vivían a su lado. Los hombres lobo no desaparecieron, no se convirtieron en amos, se convirtieron en iguales, auténticos, vivos. Y en cada uno de ellos, un eco del aullido de Sebastián. En cada uno, una cicatriz, como recordatorio. Porque la bestia, una vez despierta, no muere. Espera, hasta que la llamen. Y si escuchas un rugido en la noche, no es miedo, es un recordatorio. Tú también eres parte de la manada. Pasaron 100 años. La tierra no se convirtió en un paraíso, ni permaneció como un infierno. Cambió. Donde había ciudades, ahora había llanuras, bosquecillos, creciendo sobre los escombros de vidrio y metal. Algunos rascacielos habían sido invadidos por árboles. Los huecos de los ascensores se convirtieron en madrigueras. El ruido de las calles humanas cedió paso al aliento de la bestia. Los humanos permanecieron, no desaparecieron, pero se volvieron diferentes. Aquellos que sobrevivieron en las profundidades de las cúpulas subterráneas gradualmente salieron a la superficie, pero no como colonos, como huéspedes,
Antes asustados, ahora sentían. Sobre ellos ya no pesaba el poder del hierro. Veían a los hombres lobo, cerca, no en refugios, no en trampas, sino en aquellos que caminaban por sus calles, que los ayudaban a sobrevivir, que los protegían de la nueva bestia, la interior. Los hombres lobo ya no vivían separados, estaban en cada uno, incluso si no en la sangre, en el espíritu. Cada persona sentía en su interior algo que aullaba si cerca había una injusticia, que rugía cuando era necesario proteger, que quería correr al bosque y no tras un salario. El mundo aceptó que ser bestia no es maldad, es una elección viva, fuerte, salvaje. Pero la leyenda permaneció, sobre aquel que fue el primero y el último, sobre Sebastián. Nadie sabía dónde estaba, nadie lo había visto desde aquella batalla en la sabana. Algunos decían que se había ido al cosmos, de donde vino la primera bestia. Otros susurraban que se había fusionado con la tierra misma, que estaba en cada hoja, en cada rugido, en cada pulso. También había quienes creían, no desapareció, simplemente espera, hasta la próxima llamada, hasta el nuevo aullido. Y un día, esa llamada sonó. Fue entre los hielos, en la Antártida, donde se abrió una fisura de tal profundidad que ni siquiera la tierra podía ocultarla. De ella salió algo, sin forma, sin nombre, pero con un olor a antigüedad, un olor anterior a la bestia, anterior al lobo, anterior a la razón. No atacó, simplemente permaneció allí y miró al cielo. Los hombres lobos se reunieron, de todos los confines de la tierra. La manada se unió de nuevo, sin palabras, sin órdenes. Iban porque sentían, algo nuevo había comenzado. No una amenaza, una prueba. La última pregunta a la que ni la bestia ni el hombre habían respondido por completo. ¿Y si esto no es el final, sino solo el nacimiento de la verdadera especie? Y en ese momento, cuando el viento helado recorrió las espaldas de miles de bestias, entre ellas pasó uno, alto, silencioso, con pelaje como ceniza, con ojos en los que se reflejaban la luna, la tierra y algo más, lejano, Sebastián. No caminaba como un líder, caminaba como una voz que regresa cuando la llaman. Los hombres lobo bajaron la cabeza. Él miró a aquello que había salido de la fisura y simplemente pronunció: «Te recuerdo». La criatura tembló, dio un paso atrás, y entonces Sebastián cerró los ojos, y de su pecho brotó un aullido que no era una amenaza, ni una promesa. Era una respuesta a todo, al pasado, al futuro, a la pregunta misma. ¿Qué significa ser un hombre lobo? Era el aullido de la vida, y con él comenzó una nueva era. Dicen que el tiempo lo borra todo. Nombres, batallas, heridas. Dicen que la historia pertenece a quienes la escriben con sangre, y las leyendas, a quienes mueren primero. Pero hay un sonido que no se olvida, un sonido que atraviesa muros, épocas, lenguajes. No importa quién seas, humano, bestia, espíritu o polvo. Este sonido penetra en ti, como el aliento de la vida. El aullido que comenzó con dolor y miedo, con soledad, con una maldición, pero terminó con una elección. Puede que no sepas su nombre, puede que no recuerdes cómo era, sus colmillos, sus cicatrices, sus ojos, pero lo sentirás, cuando en el silencio de la noche, en algún lugar del bosque o en tu propia alma, de repente escuches un eco sordo, primitivo. No es miedo, es una llamada, la llamada a estar vivo, a ser fuerte, a ser honesto contigo mismo, a luchar cuando no hay esperanza, a levantarte cuando te quiebran, a rugir no porque puedas, sino porque debes. Y si alguna vez sientes que la sangre hierve sin razón, si ves la luna y el corazón se encoge, si aprietas los puños y algo dentro te dice: no estoy solo, sábelo, es él, Sebastián. No se fue, se convirtió en parte de ti, porque la bestia no es un monstruo, es libertad,
Y la libertad, una vez que se libera, no calla. Aúlla. Y si la escuchas, ya eres manada. Y no estás solo.